Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en este día jueves donde escudriñamos las Escrituras y estamos viendo la primera carta de Juan. Estamos en el capítulo 2 y hoy vamos a avanzar algunos versículos desde el 20 en adelante. Pero antes de entrar en este tema, bueno, darle gracias al Señor porque por una parte la hermana Luisa Traslaviña fue dada de alta de su intervención y hablando con el hermano Alejandro, él me avisaba ahí ayer que tenía que llevarla a su casa, así que gracias al Señor por ello. También el hijo de Vladimir y Lidia está estable en su casa, tuvo ahí un momento difícil, tuvieron que llevarlo a Concepción, pero bueno, está dentro del proceso de encontrar la medicina apropiada en realidad, y él va a estar avisando allí de los resultados de todo lo que le están haciendo, así que mantenga en oración a Isan, ahí el hijo de Vladimir y Lidia. También la recuperación de la hermana Luisa en el proceso. Ahora viene la parte más difícil, ya era que ella tiene que estar tranquila, quieta, no moverse, me decía el hermano Janito. Esta es la parte más difícil. Mantener y sabe orar por el hermano Héctor Villota. Él está también ahí hospitalizado, esperando una cama, aunque ya hicieron el tratamiento que él necesitaba, pero debe estar hospitalizado en una sala UCI y estaban todas ocupadas en realidad. Por eso él está en una sala intermedia esperando que desocupen una cama de cuidados intensivos. ¿Sabe? La única cama que encontraban estaba en Santiago. Imagínese cómo está la situación, ya para que usted más o menos considere el momento que estamos viviendo en cuanto al tema de salud. Así que para que mantengamos oración por todo lo que está pasando ya en nuestro país, para que nos cuidemos, hermanos, en cuanto a la salida, a la protección, evitar los grupos allí masivos. Lamentablemente, aunque hay un virus, está allí presente, pero también cada uno de nosotros debe tomar las precauciones correspondientes. Ya todos sabemos, los que son crónicos deben cuidarse aún más, los ancianos de la misma forma. Así que en realidad todos debemos tomar nuestras precauciones y tratar de hacer lo mejor en este tiempo. En esta parte, hermanos, del estudio de Juan, donde escudriñamos esta carta, Juan comienza a hacer la diferencia entre los que son falsos creyentes y los que son realmente de Cristo, ¿ya? Y nos muestra cuál es la marca de la distinción que tenemos: la presencia o el gobierno de Cristo en nuestros corazones, hermanos. Y esa permanente presencia de Dios que nos insta a hacer su voluntad. Y para esto yo quiero leer aquí Primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 20 hasta el versículo 26. Dice así la palabra del Señor: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. ¿Sabe? La preocupación pastoral de Juan está relacionada con la vida de los creyentes y el engaño que hasta el día de hoy persiste de aquellos falsos creyentes que enseñan falsas doctrinas. Amén. Vamos a orar al Señor y luego vamos a pasar a la presentación del PowerPoint para ir analizando ahí versículo a versículo. Oramos.
Padre, gracias le damos en esta hora por la bendición de su palabra. Y le pido, Señor, que sea usted el que nos lleve, Señor, a conocer lo que usted realmente quiere decirnos en este tiempo. Oramos por las necesidades y las peticiones de los hermanos. Y pedimos, Señor, que usted tome el control en la vida de cada uno. He contado algunas situaciones de hermanos puntuales, pero, Señor, quizás hay muchos más que están viviendo situaciones difíciles, por los cuales también oramos. Y pedimos que usted se glorifique sobre sus vidas. Le damos la honra, la gloria y la alabanza a usted, entregando a usted todas nuestras preocupaciones y todas nuestras angustias. Sea usted, Señor, tomando el control. Gracias le damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga y pasamos a analizar estos versículos de la primera carta de Juan. Bendiciones. Bien, la unción del santo. Recuerde que Juan hace esta diferencia entre los que son falsos creyentes y los que son de Cristo realmente, y que es lo que marca esa distinción, el gobierno de Cristo en el corazón y la presencia del Espíritu Santo habitando en la vida del creyente. Y aquí el título, la unción del santo, es para saber a qué se refiere Juan. ¿Ya? Primero vamos a leer lo mismo que leí de antes, pero en la nueva Biblia viva, la traducción moderna, dice Primera de Juan 2, del 20 al 26. Lo leo. Dice, pero todos ustedes han recibido el Espíritu Santo y conocen la verdad. No les escribo porque necesiten conocer la verdad, sino precisamente porque pueden discernir entre la verdad y la mentira. ¿Quién es el mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. Tal persona es un anticristo porque niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Así que conserven ustedes lo que les fue enseñado desde el principio, porque así estarán siempre en comunión con el Padre y con el Hijo. Y Él mismo nos ha prometido la vida eterna. Les escribo esto por causa de los que los quieren engañarlos. ¿Sabe? La unción del santo. Aquí Juan usa al inicio y declara los medios que tienen los creyentes y cómo pueden resistir a los falsos y a las falsas enseñanzas. Es importante saber esto. Ya hace unos días nomás eh, hay un ex hermano que, bueno, nunca perteneció a la iglesia acá en Ojos de Agua, pero era de otra congregación cercana. Y él ahora escribe y manda unos papeles, allí los deja en las puertas, con una nueva enseñanza. Y obviamente es una enseñanza errada. Y parte esta falsedad diciendo que Cristo es el profeta de Dios y no el Hijo de Dios. Entonces ahí uno ya de inmediato se da cuenta que este hombre está con un espíritu de error. Ahora, yo debo decirle algo. La falsedad siempre está justificada con textos aislados. Así que tenemos que tener discernimiento en este tiempo. Juan usa el término unción. En la Biblia más antigua habla como de ungüento de unción. Y obviamente en esto yo debo decirle, se refiere al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Y Juan lo va a ir aclarando a medida que vamos a ir avanzando, pero yo voy a dar algunos textos que Juan habla respecto al Espíritu Santo morando en nuestras vidas, morando en nuestro corazón. Por ejemplo, ya en Primera de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Fíjese ahí, Juan,
derechamente habla del Espíritu Santo, ¿ya? En 1 Juan 4:13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Ahora usa de su Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. En 1 Juan 5:6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Fíjese que Juan aclara este concepto de la unción refiriéndose al Espíritu. Y ojo, eh, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros tenéis, o sea, procede del Santo y la tenéis. Eh, en Juan 1:33, ya, este no es primera de Juan, este es el Evangelio de Juan, dice, y yo no le conocía, esto lo dice Juan el Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan da testimonio de que así fue. Entonces, procede del Santo, de aquel que Juan dice que le dio a entender que sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y ese se refiere a Jesucristo. También en el Evangelio de Juan 15:26, aquí Jesús dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, fíjese, yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, cuando Juan escribe en la primera carta, en el capítulo 2, en el verso 20, donde dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, aquí nos muestra la procedencia, que es del Santo, y la permanencia, que es en Cristo. ¿Ya? Esto es importante saberlo, hermanos, porque, bueno, leía un comentario aquí antes que decía, solo los que tienen la unción del Santo, entre paréntesis, el Espíritu Santo, o sea, todo hijo de Dios puede resistir a los que están con la unción de la mentira de Satanás. ¿Por qué les digo esto? Porque años atrás, estoy hablando de años 90, 85, por ahí, 95, se enseñaba que había que buscar la unción. Y la unción era como un nivel superior, ya, para algunos, ya, aquellos que la buscaban y la poseían, y que solo algunos la tenían, y además los que la tenían la podían transmitir a otros. Entonces yo recuerdo, ahí por el año 83, 84, 85, que decían, viene un pastor que tiene la unción. Entonces, de verdad, en ese tiempo uno pensaba que era algo especial y superior. Bueno, pero leyendo la Escritura, en realidad se refiere al Espíritu Santo. Y yo debo decirle algo, que lo único que limita la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas y en favor de otros es nuestra obediencia a la palabra de Dios en las decisiones diarias que tomamos. ¿Ya? No es que Dios tenga una unción especial para algún grupo especial, sino que es para todos. Realmente es para todos, no es solamente para algunos, es para todos. Juan dice, pero vosotros tenéis, ¿ya? Pero vosotros tenéis. No dice, pero algunos de vosotros tienen la unción. Dice, pero vosotros tenéis. Entonces aquí habla de todo creyente. Recuerde que el Espíritu Santo es el que nos convenció de pecado, es el que nos guió al arrepentimiento, es el que hizo que pudiéramos confesar a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Y desde ese instante, Él comenzó a
habitar con nosotros. Pablo dice, sois templo del Espíritu Santo, entonces Él vive con nosotros. Ahora, obviamente, esta manifestación del Espíritu Santo está muy relacionada con la obediencia, con la comunión, ¿ya? De, de nosotros, ¿ya? Con la presencia del Señor. Esto es para todos, pero vosotros tenéis. Fíjense que Pablo ahí cuando escribe a los Corintios, en Primera de Corintios 1, 21, 22, dice, y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El que nos ungió es Dios. En Efesios 1:13, Pablo escribiendo también a la iglesia de Éfeso, dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, mis hermanos, debemos considerar que esta presencia del Espíritu Santo está en nuestras vidas, en nuestros corazones. No hay creyentes de segunda categoría ni de tercera categoría. Solamente hay creyentes que obedecen a la palabra del Señor, que tienen su prioridad puesta en el primer lugar a Dios y además son aquellos que están caminando en Cristo, obedeciendo la palabra de verdad. Eh, el versículo 21, continuamos, dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque conocéis, porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira. Este mismo pasaje, en una versión más moderna, dice, así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Sabe? Juan no les cuenta algo que no conocen, sino confirma la verdad que ya conocen. Y por eso agrega, porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira puede venir de la verdad. Ninguna mentira puede venir de la verdad. ¿Sabe? Este tema de la mentira es súper delicado y es súper frágil. Porque a veces consideramos que la mentira es como un juego o como, bueno, después van a ver que no, si era una broma. Pero la mentira en sí nos aparta de la comunión con Dios. Y debo decirle, lamentablemente, la mentira ronda de una manera increíble, a veces en nuestros propios pensamientos, en nuestra propia forma de hablar, que a veces de pronto hay hermanos que dicen cosas que no es verdad y piensan que eso como que no es importante, y es tan importante, es tan pecado como el peor que uno considere, ya como matar a alguien. Entonces alguien dice, yo no he matado a nadie, pero está a veces mintiendo. Y uno se da cuenta de la mentira. Es triste esto, hermano, es triste. Uno puede engañar a las personas, pero no se puede engañar a Dios. Así que, ojo con este tema de la mentira. Jesús le habló a los judíos, los que no creían en él, ya, los que no creían. Recuerde que la mentira no puede venir de la verdad, y el Señor le dice a los judíos, a los que no creían en él, en Juan 8:44, les dice a ellos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Le dice él le dijo a los judíos, ¿cómo no pueden entender? ¿Cómo no van a ver en realidad lo que yo le estoy diciendo? Y les dice esto, ¿ya? Porque ellos decían, nosotros no somos hijos de fornicación, ya aludiendo de que Jesús era hijo de una relación anterior al matrimonio de María con José, ¿me entiendes? Hasta ese punto ellos llegaban, y ahí el Señor ya les habla de la mentira, porque estaban hablando mentira. Y el que habla mentira, habla relacionado con el padre de mentira.
Por eso, hermano, es importante la palabra de verdad. Es importante la palabra de verdad. El versículo 22, Juan sigue en este tema. Eh, ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. En esta parte ya Juan describe a los que son de la mentira. Recuerde, niega que Jesús de Nazaret es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y con esto también niega al Padre. Entonces, cuando yo le hablaba ahí delante al principio de un falso creyente que en sus escritos tiene puras falsedades, ¿ya? Y uno tiene que tener cuidado con esto. Yo la verdad es que ya de solo ver eso, lo rompo y ni lo leo porque es perder el tiempo y estar allí entre jugando un poco con la mentira de él, ¿ya? Y no vale la pena en realidad. Si en algún momento usted ve eso, papeles blancos ahí corcheteados y doblados, y mira, está escrito ahí texto bíblico y saca de una traducción, él dice que Pablo es un falso profeta, oh, es pura aberración en realidad, así que ni lo lea. Yo antiguamente había empezado a leer porque anotando texto para llamarlo y explicarle que estaba mal, pero otro pastor me dijo, no, no, perdáis el tiempo, me dijo, no, no, no vale la pena. Así que ya después deseché en realidad y cada vez que veo eso solamente lo rompo nomás y en realidad él pierde el tiempo escribiendo cosas que no son verdad. Eh, en esta parte del versículo 22, fíjese, los mismos discípulos, en Mateo 16, 16, recuerde que el mentiroso niega que Jesús es el Cristo, ¿ya? Pero Simón Pedro le dice en un momento, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿ya? Pedro lo declara. Lucas lo menciona también cuando Jesús les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Y en el libro de Hechos, ya, esta expresión también, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, quien niegue esto está en un error, está en la mentira. Oiga, ¿y quiénes son los que niegan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Los testigos de Jehová, los mormones, le quitan la deidad a Jesucristo. Entonces, cuando usted dice, oh, los testigos de Jehová, los hermanos, no, 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 cuidado, son sectas falsas, sectas falsas. Así que considere esto, ¿ya? El versículo 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aquí Juan demuestra la negación total de lo cual había dicho ya en el 23. Pero aquí lo que el mismo Jesús dijo, ya, aquí lo que el mismo Jesús dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. El propio Jesús confirma ya lo que los anticristos quieren decir. Todas las cosas fueron entregadas, dice, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Ya? Dese cuenta. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dese cuenta de algo. El propio Jesús muestra la verdad respecto a su identidad y a la posición que él tiene. Y ojo, en el 23 que estamos leyendo, para que todos honren, perdón, él dice, todo aquel que niega al Hijo, el versículo 23 lo estoy leyendo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Fíjese que aquí dice, no dice el que niega al Padre, dice tampoco tiene, ¿ya? No dice el Padre lo niega, tampoco tiene al Padre. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, o sea, no lo tiene.
Y yo encontré que esto sí era bastante delicado. Tampoco tiene al Padre. Tampoco tiene al Padre. Entonces, mi hermano, es importante considerar realmente esto, ¿ya? La verdad de Jesucristo. El 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Aquí Juan les recuerda la predicación apostólica ya sobre la persona y sobre la obra de Jesucristo, el evangelio eterno, ya como lo menciona ahí Apocalipsis, el evangelio eterno, el que no cambia. ¿Sabe? Cuando habla aquí del evangelio no es una semilla tirada al aire, sino que es una semilla arraigada en tierra. Fíjese que dice, lo subrayé ahí, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Permanezca arraigado. Si esto es así, o sea, si esto pasa, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, y aquí viene la frase, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Ojo con esto, ¿ya? Aquí nos entrega una responsabilidad. Por tanto, nosotros debemos permanecer en Cristo en toda circunstancia, arraigado, arraigado, arraigado a Él, absolutamente siendo parte, pegado, amalgamado, ya, a Cristo. El 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Oiga, esto, la promesa que debe motivar nuestra permanencia en Cristo, la vida eterna. ¿Recuerda lo que dice Juan 3:15? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otro pasaje importante, Juan 3:36. Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sabe? Busqué en todas las traducciones y le digo algo, en la Biblia de las Américas lo traduce así. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Sabe por qué busqué? Porque en el libro que estaba leyendo, que es un libro que va explicando palabra por palabra, decía aquí habla de obedecer, ya porque nosotros dice el que tiene al Hijo tiene, pero el que rehúsa creer, y la verdad es que está hablando el que desobedece. Y no solamente después lo traduce la Biblia de las Américas, sino que hay 6 versiones modernas que lo traducen de la misma forma. La TLA, la Reina Valera actualizada 2015, la NTV, la nueva Biblia de las Américas, la algo de Jerusalén, no recuerdo cómo es, pero la JBS, ¿ya? Así que el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino la ira de Dios. Entonces, ojo con esto, la obediencia. Y para terminar, les escribo estas cosas para advertirle acerca de los que quieren apartarlos del camino. Les escribo esto. Ya el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Y esto es lo que él habla. Todo esto, lo que ha escrito desde el 18 hasta el 25, es para advertirnos de aquellos que quieren engañarnos o apartarnos de Jesucristo. Hermano, considere esto y discierna los tiempos que estamos viviendo y aférrese al Señor firmemente. Le digo algo, estamos viviendo tiempos finales. Y esto no es porque yo haya recibido alguna revelación especial, sencillamente porque usted dése cuenta de lo que está pasando en el mundo entero y sabrá que esto es lo que el Señor nos advirtió respecto de los últimos tiempos. Antes de la gran tribulación, estas cosas sucederían. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le ruego que usted, Señor, se glorifique sobre nuestras vidas. Padre, en esta hora, le ruego que usted haga misericordia.
y que usted se glorifique sobre cada familia, sobre cada hogar, y que esta palabra quede arraigada en el corazón para permanecer en lo que usted ha establecido en este tiempo. Gracias yo le doy, Padre, y le pido que usted bendiga a cada uno de mis hermanos, para que pronto, Señor, a la final trompeta podamos estar allí, en esa reunión final y el inicio de la vida eterna. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga.